Chamanismo, puerta entre dos mundos. Un texto de Pedro Javier Ruiz. Presentación. El chamanismo es un objeto de estudio que despierta en Occidente cada vez más interés y curiosidad. En los últimos lustros han sido muchos los investigadores, historiadores y científicos de diversa índoles que han dedicado sus esfuerzos a la profundización de tan genuino sistema. Asimismo, también la cantidad de estudios y libros que versan sobre el tema ha aumentado considerablemente y ha acercado los conceptos inherentes al chamanismo a Occidente de diversas formas, desde obras de corte antropológico y científico, circunscritas más bien a los ámbitos especializados en este fenómeno, hasta otras de vocación divulgativa, dirigidas en general al lector no iniciado, pero inteligente y sensitivo, que aparecen en las estanterías de bibliotecas o librerías con cierta asiduidad. Nuestro presente texto se enmarca en esta segunda categoría. No se trata de un estudio en profundidad del chamanismo o de alguna de sus características propias, más bien al contrario. Pretendemos con el presente volumen hacer reconocible este fenómeno al lector occidental, tarea esta nada fácil si tenemos en cuenta que por chamanismo se entiende una práctica extendida por casi todo el mundo que presenta unos principios comunes en todas sus manifestaciones y a la vez una idiosincrasia propia en cada lugar. Cuando hablamos de chamanismo, podemos referirnos tanto a poblaciones cercanas al círculo polar ártico como a tribus de Oceanía o pueblos de Centroamérica, entre otros. Cada una de estas sociedades presenta un entendimiento común como no solo referente a lo sobrenatural o espiritual, sino ante la vida y la misma existencia. Como es lógico, también cada una de ellas presenta un conjunto de creencias, ritos y costumbres propias que dependen fundamentalmente del medio donde se han desarrollado y de los elementos que cada una de estas sociedades ha utilizado para construirse a sí misma. Nuestro objetivo, por tanto, es desentrañar de manera entendible, que no simple, todo aquello que nos permite hablar de chamanismo, independientemente de donde tenga o haya tenido su desarrollo este fenómeno y de los elementos propios de su cultura. Su correcta ubicación dependerá de nuestra capacidad de establecer una base común a todas sus manifestaciones, para posteriormente poder centrarnos en las diferencias, la mayoría de veces de carácter meramente cultural. La definición del chamanismo es, por tanto, nuestro primer y principal objetivo, y para su consecución debemos abordarlo desde varias perspectivas. Solo así obtendremos una visión polifacética y mínimamente completa de un fenómeno que destaca por su complejidad y diversidad de formas. El chamanismo, definiciones, interpretaciones y situación del chamanismo en la actualidad.
Introducción al chamanismo. El chamanismo es un complejo fenómeno que requiere para su buen entendimiento un estudio completo y detallado sobre su ubicación conceptual, los aspectos que lo componen y definen y sobre todo el sistema de pensamiento en el que florece. En el momento en que intentamos definir conceptos como chamanismo o chamanos, adentramos en un terreno sumamente resbaladizo, puesto que la ausencia de conceptos e ideas de una figura análoga en nuestra sociedad dificulta una correcta visualización de lo que esto representa. El chamanismo no es una religión al estilo de las grandes confesiones tradicionales que imperan en Occidente, y el chamán no es de ninguna forma ni un sacerdote, ni un curandero, ni un médico al uso. La ardua tarea que supone definir lo más concreta y ecuánimemente posible lo que representan dichos términos pasa por un estudio amplio y profundo de los elementos que integran este fenómeno, ya sean ideológicos, religiosos o culturales, y de la representación directa de estos elementos en la sociedad donde encontramos prácticas y sistemas chamánicos. En los casos en que sea posible, no será de inestimable ayuda la comparación con elementos análogos o similares que se encuentran en nuestras culturas occidentales. Si bien es un método no exento de ciertos riesgos, los límites en los que se mueve el chamanismo y por extensión el chamán deben ser analizados dentro de su propia lógica y entendimiento de la realidad, puesto que es en esta lógica donde realmente tienen sentido la acción y utilidad. Para entender dichos límites en los que vamos a movernos en el presente estudio, debemos adentrarnos primeramente en las sociedades chamánicas y en su particular entendimiento en la realidad de esta lógica concreta, precisa y diferenciada de los esquemas de pensamiento occidentales. Se delimitará a su vez la importancia y función que desarrolla el chamán dentro de este sistema de valores. Las sociedades en las que se han desarrollado el chamanismo o en las que ha sobrevivido esta forma de religiosidad según la línea científica que querramos aceptar, se hallan situadas en los márgenes de nuestra civilización occidental. Se hallan situadas en los márgenes de nuestra civilización occidental, donde encontramos chamanismo o chamanismos de nuevo, o chamanismos. De nuevo, la diversidad de interpretaciones sobre este complejo fenómeno dificulta la concreción y precisión. En las etapas de Siberia septentrional, en Asia Central, en las culturas indígenas de Latinoamérica, en Oceanía y más difícilmente en África, a menudo el contacto de estas sociedades chamánicas con otras formas de civilización ha derivado en un empobrecimiento de esas culturas y en consecuencia en una imagen distorsionada de lo que es el chamanismo. A ello ha contribuido también el galopante etnocentrismo que practicó la ciencia, en concreto las disciplinas que a nosotros nos interesan, esto es, la antropología, la etnología y en menor medida la historia de las religiones, en sus primeras investigaciones sobre el tema.
Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la cultura occidental no ha logrado desprenderse de cierta soberbia y arrogancia al constituirse en sí misma como el modelo óptimo de evolución y al pretender que el resto de sociedades que cohabitan en el globo terrestre deben acercarse a nuestros postulados para poder gozar de una existencia digna. La falta de una cultura escrita o de procesos de industrialización que han marcado nuestra sociedad son todavía considerados por muchos como elementos indispensables de la civilización y los pueblos que carecen de ellos. Como sociedades en vía de desarrollo, preindustrializadas o demás denominaciones que presuponen una sola forma de organización y de pensamiento posible, esto es la occidental. El estudio del chamanismo y la concepción actual que se tiene en Occidente de este fenómeno, en la mayoría de los casos, está claramente influenciada por esta tendencia etnocentrista, y a menudo los estudios y aproximaciones que disponemos no dejan de tener un carácter de mera curiosidad cultural sin hacer hincapié en los valores de dichas civilizaciones y su aportación a la cultura universal. Por ello consideramos necesario incidir en los prospectos que definen el chamanismo de una manera externa, para así poder concretar el valor preciso de sus actos, ideologías y rituales propios. Nuestro objetivo es tener un dibujo claramente reconocible de la representación del mundo y de la existencia propia de las sociedades donde se practica el chamanismo. De esta manera podremos entender el valor y la significación precisa de cada uno de los elementos que componen este dibujo, perfectamente integrados en un sistema de ideas que el pensamiento científico o las religiones que nos son más cercanas pretende explicar el funcionamiento de la realidad que captamos mediante los sentidos. Porque el chamanismo, que ha sido definido desde la óptica occidental como técnica relativa a la modificación de los estados de conciencia, conocimiento, por la importancia que tiene en su práctica la utilización de ciertas plantas con fines medicamentosos o alucinógenos, sabiduría, ideología, religión y muchos epítetos más, no deja de ser en el fondo una explicación más del mundo y una respuesta a las cuestiones que angustian el ser humano desde tiempos inmemoriales: el origen y sentido de la existencia, el papel del hombre en ella y su relación con el resto de entidades y seres que la componen, ya sean animales, vegetales o espirituales. Son las líneas fundamentales sobre las que se asienta el chamanismo. El resto de características se derivan directamente de las respuestas que han dado estas sociedades a dichas preguntas. Son consecuencias de una manera precisa de entender el mundo. A pesar de todo, no es nuestra intención prescindir de la óptica occidental en cuanto al estudio del chamanismo se refiere. No podríamos, aunque quisiéramos. Al contrario, es precisamente una visión occidental del chamanismo la que nos ocupa y la que procuramos enriquecer mediante el desentrañamiento de ciertos aspectos extraños a ella, pero no del todo incomprensibles ni inteligibles.
Por otra parte, también son de obligada referencia tanto ciertos estudios que se han realizado por etnógrafos, antropólogos e historiadores, entre otros científicos, como nuestros propios esquemas y representaciones mentales de la realidad, por cuanto son estos de los que partimos en busca de nuevos límites y concepciones. La ciencia occidental se ha ocupado del chamanismo con desigual fortuna a lo largo de su corta existencia. La ciencia no la del chamanismo, y es nuestro propósito intentar ofrecer un panorama lo más amplio y riguroso sobre las interpretaciones que de este fenómeno se han arrojado, para que el lector pueda juzgar por sí mismo y configurarse una imagen adecuada sobre el chamanismo, si es posible, desde varios puntos de vista y desde ópticas diferentes, pero en el fondo no divergentes. Por ello, también es posible y es parte importante del presente estudio profundizar en las relaciones entre ambas culturas y en las nuevas formas de entendimiento que se derivan de esta convivencia. Si Occidente ha evolucionado en una dirección concreta y ha obtenido resultados indiscutibles, no siempre provechosos, las sociedades chamánicas han dirigido sus esfuerzos en otras direcciones cuyos resultados son también de una inestimable importancia para el conjunto de la humanidad. El origen del término chamán. La sola palabra chamán inspira una gran cantidad de imágenes en nuestra mente, a menudo difusas, contradictorias y de contenido difícilmente comprensible. Ello no es extraño si tenemos en cuenta que define conceptos ancestrales y que aún hoy sigue perteneciendo a la región del misterio, de lo desconocido, de lo todavía inexplicable para el hombre. El desentrañamiento etimológico del término chamán tampoco se halla libre de las habituales discusiones y controversias científicas. Durante el siglo XV y en el curso de las expediciones que marcaron la colonización de las estepas siberianas por parte del Imperio Ruso, algunos viajeros recogieron en sus narraciones la existencia de extraños hechiceros que, sirviéndose de complejas y arcaicas técnicas extáticas, conseguían sumergirse en extraños estados mentales durante los cuales podían contactar con una realidad alternativa poblada de espíritus y seres sobrenaturales. Los viajeros observaron que el fenómeno se repetía en diversas tribus y de una manera prácticamente igual, si bien existían algunas diferencias de corte técnico, cultural y social. Los rusos aceptaron el término aborigen chamán para definir a dichos hechiceros. El vocablo procede de la lengua de los tunguses, etnia que habita Siberia septentrional y que fue el objeto de las primeras consideraciones sobre este fenómeno. Los pueblos siberianos y de Asia Central, que presentan en su seno el fenómeno chamánico, contaban con sus propios términos para denominar el hechicero, al chamán de su tribu. En el Asia Central se les denomina hachki. Entre los yugutos se conoce como ojón, udujan para las mujeres chamanas.
entre los buriatos, Bob, entre los samoyedos, Tadiver, para los turco-altaicos, Kan, para los finlandeses, Tietojo, para los húngaros, Taltos, para los lapones, Moita. Pero desde la perspectiva occidental, el término Tungu ha sido el que ha acabado imponiéndose y el que ha extendido su significado hasta límites cada vez más y más amplios, hasta el punto de que hoy en día una de las labores más complicadas que el investigador consiste en delimitar con rigor y exactitud hasta donde llega el significado de la palabra chamán y por extensión del término chamanismo. La palabra Tungu original Kamán deriva del verbo la palabra Tungu original Kamán deriva del verbo Ka, que significa conocer, saber. Por lo tanto, el Kamán es aquel que conoce, que sabe, que es sabio. Las investigaciones etimológicas tradicionales explican el origen del vocablo en el sánscrito ramana, budista, asceta, y en el palí chamana, que a través de la cultura sino-budista, cuyo término intermedio sería chamen, llegó a la etnia de los tunguses. Esta teoría, que encontramos en varias enciclopedias y tratados y que fue refrendada por el investigador rumano Mircea Eliade, está hoy prácticamente descartada. Otras investigaciones etimológicas hacen derivar el término de otra raíz verbal que significaría cantar, bailar, agitarse. En posible referencia a las danzas y convulsiones que ejecutan los hechiceros durante sus trances. De cualquier manera, entre las etnias que siguen haciendo uso de los sistemas chamánicos, la significación del término parece estar lo suficientemente clara. El chamán es aquel que atesora un conocimiento o sabiduría de corte espiritual y que utiliza este conocimiento para el beneficio de la comunidad o el suyo propio. Entre los occidentales que tendemos a apropiarnos de palabras ajenas a nuestras lenguas sin precisar antes su significado concreto, la definición de chamán presenta un amplio abanico de posibilidades. Entre los siberianos y otros grupos de todo el mundo con creencias análogas es la persona a quien se atribuyen poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el mundo del más allá. Enciclopedia Británica. Persona a la que se le atribuyen poderes especiales para comunicarse con los espíritus e influir sobre ellos, disociando su alma de su cuerpo. Los espíritus le ayudan a realizar sus tareas, que incluyen descubrir causas de las enfermedades, del hambre o de cualquier desgracia y prescribir la solución adecuada. Se les encuentra entre los siberianos y otros pueblos asiáticos, aunque su actividad se desarrolla también
entre otras muchas religiones y con otros nombres. El gran mago y sacerdote de ciertos pueblos primitivos, en especial del norte de Asia. Entre los más famosos se encuentran los chamanes de Siberia. Entre algunos pueblos especialistas de la fe y de las potencias espirituales que atesora la cualidad de relaciones ritualmente con ellas, guardián del culto, brujo o hechicero, capaz de introducirse a sí mismo en estados de trance y éxtasis. Tampoco los especialistas en la materia y los investigadores consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a la definición de chamán, el que conoce las técnicas arcaicas del éxtasis. Elíade, técnico arquetípico de lo sagrado, su profesión se desarrolla en el espacio que une la imaginación mítica y la conciencia ordinaria. Larsen. Curandero indígena que altera deliberadamente su conciencia a fin de obtener poder y conocimiento proveniente del mundo de los espíritus para ayudar a curar a los miembros de su tribu. Krippner. Persona de cualquier sexo que tiene un especial contacto con los espíritus, entendidos como fuerzas no fácilmente evidenciables, y capaz de usar su habilidad para actuar sobre aquellos que están afectados por esos mismos espíritus. Harner. Un curador que ha experimentado el mundo de las tinieblas y que ha confrontado sin miedo su propia sombra, tanto como lo diabólico de los otros, y que puede con éxito trabajar con las fuerzas de la oscuridad y de la luz. Sams. La problemática en cuanto a la definición concreta y precisa del significado de los términos chamán y chamanismo no ha disminuido con el tiempo, ni la gran cantidad de estudios que se han destinado al tema. Más bien al contrario, en la actualidad es aún más difícil determinar el alcance exacto de estos términos, y las distintas disciplinas científicas se han visto obligadas a flexibilizar sus puntos de vista sobre lo que inicialmente se trataba como un hecho aislado, marginal y propio de las civilizaciones primitivas. A partir del siglo XIX, el término adquirió una mayor importancia y significación al ser considerado por el pensamiento evolucionista como uno de los pasos intermedios o como el primer paso del progreso religioso humano, desde las formas más simples hasta las grandes religiones de la actualidad. La razón que estudiaremos concienzudamente en el capítulo correspondiente la encontramos en el gran número de similitudes entre los sistemas chamánicos y lo que se cree que fueron las primeras manifestaciones y expresiones religiosas del hombre del Paleolítico. Se encuentran pruebas que inducen a pensar en la existencia de chamanes y de una concepción animista y mágico-religioso en las sociedades prehistóricas, de igual manera que sobreviven en la actualidad, convenientemente influenciadas, disfrazadas y adaptadas a nuevos medios en las culturas y lógicas chamánicas contemporáneas. En la actualidad, pues, y como resultado de esta ampliación de significados que ha experimentado el término, se tiende a denominar chamán a lo que antes se llamaba indistintamente brujo, hechicero, curandero o adivino.
En definitiva, todo aquel que posee poderes mágicos, lo que nos lleva nuevamente a la definición primitiva y primigenia Tungu, el que sabe, entendiendo dicha sabiduría siempre desde el plano sobrenatural. En Latinoamérica, por ejemplo, los terapeutas locales, urbanos o rurales se llaman o se hacen llamar chamanes. Hace 30 años eran curanderos, magos o brujos, puesto que nadie allí conocía la palabra chamán, a excepción de unos pocos humanistas o antropólogos. También en Norteamérica, donde anteriormente se hablaba del medicine man, empieza ahora a imponerse el uso del término chamán, y así se va extendiendo cada vez más la significación y la imagen del vocablo hasta el punto de que se hace necesario distinguir entre chamanes y los antiguamente llamados brujos, hechiceros, adivinos, etc. También ello nos ocupará el correspondiente capítulo más adelante. Interpretaciones diversas del chamanismo. Desde el descubrimiento hasta la actualidad, el chamanismo ha sido estudiado desde muchos y muy diversos puntos de vista, que van desde el más riguroso estudio científico, respetuoso con los preceptos y creencias de las tribus que lo practican, hasta el más furioso y despectivo etnocentrismo del que Occidente desgraciadamente hace uso en tantas ocasiones. Las primeras observaciones que revisten un cierto valor científico las encontramos nuevamente en las notas y observaciones de viajeros rusos, la mayoría de ellos y eclesiásticos que se hallaban en Siberia, o bien con fines evangelizadores, o bien exiliados por el poder central a aquellas regiones aisladas, desconocidas e inhóspitas. Muchas de estas primeras observaciones, que marcaron posteriormente las líneas de investigación sobre este peculiar y complejo fenómeno, se hallan viciadas por unas falsas presunciones científicas o por el pensamiento cristiano que condenaba las prácticas chamanísticas por diabólicas y heréticas. Las primeras impresiones sobre el chamanismo no son, pues, demasiado esclarecedoras ni explicativas. Se trata más bien de una relación de hechos y actos que rodean y definen esta práctica, expuestas sin la más mínima intención de entender su simbolismo, significación o ubicación dentro del sistema de creencias inherentes a estas mismas etnias. Las convulsiones y cánticos en extrañas lenguas de los chamanes durante los rituales de curación fueron relacionados inmediatamente con la histeria ártica, trastorno mental y del comportamiento que experimentan algunos individuos expuestos a situaciones climatológicas concretas. La larga noche ártica, las temperaturas extremas, la soledad desértica, pueden llegar a ocasionar la denominada histeria ártica, que se traduce en una intensa agitación, gritos, miedo a la luz o ecolalia, signos todos ellos inherentes a la vocación chamánica. En lo sucesivo, serían muchos los investigadores que proseguirían en esta dirección y relacionarían el chamanismo no solo con la histeria ártica, sino con
a muchas otras enfermedades y psicopatologías tales como la epilepsia, la histeria y la neurosis. A reforzar este punto de vista contribuye sin duda la naturaleza enfermiza que caracteriza a los chamanes, los cuales han tenido que sobrevivir a extrañas y mortíferas enfermedades como parte de su vocación y o iniciación a su profesión. Durante el siglo XX, la antropología culturalista norteamericana primero y la etnopsiquiatría después recogerían estas perspectivas, la desarrollarían convenientemente y darían lugar a un buen número de tesis en las que es perfectamente visible un descarado etnocentrismo y una falta de fundamento tanto en la aplicación de los diversos métodos como en la extracción de conclusiones al respecto. La relación entre psicopatología y chamanismo está muy prácticamente descartada, al igual que la línea oficial de estudio que aplicaron los observadores soviéticos durante los últimos años, línea que en nombre del marxismo y el ateísmo oficial tacharía a los chamanes de charlatanes y explotadores de la credulidad e incultura de los pueblos primitivos. También durante el pasado siglo las diversas disciplinas científicas fueron adentrándose en el estudio de este complejo fenómeno y extrajeron cada una serie de conclusiones que nuevamente muestran la riqueza y en ocasiones disparidad de opiniones al respecto. Así, la historia de las religiones abordó el problema desde los dos puntos de vista predominantes a principios del siglo XX, el difusionismo y el evolucionismo. El difusionismo, que trata los fenómenos religiosos como una idea o hecho central que se va difundiendo a lo largo del tiempo. Las injerencias históricas, sociales y culturales y los propios mecanismos de degeneración o mutación propios de estos hechos proponen repasar la historia del chamanismo a la inversa hasta llegar a su propio núcleo. Según este punto de vista, el chamanismo sería un fenómeno característico de las estepas septentrionales de Siberia y algunas regiones vecinas, Mongolia, Laponia, y desde allí se irían difundiendo a otros lugares e incluso otros continentes como resultado de las primeras migraciones humanas. El historiador ruso Chirkogorov propone una coincidencia entre la aparición del chamanismo y la difusión del budismo, lo que explicaría la gran influencia que ejerce el segundo sobre el primero. Esta tesis todavía sigue encontrando en la actualidad defensores, entre ellos el mismo Eliade, quien atribuye el chamanismo a una fuerte carga de elementos procedentes de las ideas religiosas del Antiguo Oriente Próximo, del Antiguo Oriente Próximo, que se introdujeron hasta zonas muy adentradas del Asia Central y contribuyeron decisivamente a su actual configuración. Otros autores difusionistas proponen la solución inversa. Habría sido el chamanismo la idea nuclear que posteriormente se habría difundido hasta contactar e influenciar el lamaísmo y al budismo. La otra tendencia predominante en la historia de las religiones, el evolucionismo, señala la necesidad de las sociedades de pasar por ciertas fases históricas
que las van configurando poco a poco. Su tarea es, pues, estudiar detenidamente dichas fases y delimitar los procesos evolutivos y sus mecanismos internos. Desde este punto de vista, el chamanismo es considerado como un estadio de desarrollo de la conciencia religiosa humana, uno de los estadios más primarios y directos que posteriormente se vería desplazado por la aparición de las mitologías y finalmente de las grandes religiones. Este terreno peligroso e increíblemente resbaladizo por la carencia de documentos prehistóricos que nos aclaren el valor religioso de ciertos actos, hechos o creencias, es, sin embargo, muy fértil en cuanto al número de hipótesis que arroja y los muchos elementos en los que se apoya. El ruso de Selenin, por ejemplo, afirma que en un principio se consideraba el origen de las enfermedades en la penetración de los animales en el cuerpo. Más tarde la creencia evolucionó hasta considerar que era el cuerpo de los espíritus de los animales los que se introducían en el cuerpo y provocaban la enfermedad, y a la vez la intervención del chamán durante sus trances era capaz de succionar dichos espíritus e incorporarlos a su organismo. De esa manera se explica la creencia de los espíritus como causa de enfermedad, al igual que la noción de los espíritus aliados, que a su vez, vencidos por el chamán, le ayudarán en futuras curas, ideas ambas presentes en el chamanismo contemporáneo. Otras nociones inherentes a este sistema religioso, como el estatus del chamán ante los espíritus, que puede ser de modo del primero a los segundos o de posesión de los segundos al primero, son también estudiadas por los evolucionistas con detenimiento y rigor, intentando matizar el orden y la sucesión de los fenómenos hasta llegar a su mismo origen. La delimitación de este origen del chamanismo, que sin embargo todos los historiadores actuales coinciden en situar en las poblaciones prehistóricas, constituyen otro de los problemas con los que se encuentra la ciencia. De nuevo, la disparidad de opiniones se impone sobre cualquier otra consideración y el investigador debe trabajar con un gran número de teorías, todas ellas susceptibles de ser demostradas y autentificadas dentro de los márgenes de la ciencia. En la actualidad, la tendencia es vincular el chamanismo con las conciencias religiosas más primarias, las propias del Homo sapiens. La religiosidad del hombre de las cavernas parece estar sobrepoblada, si bien no lo suficientemente desentrañada ni estudiada. Sin embargo, el estudio comparativo de muchas sociedades chamánicas contemporáneas permite pensar que la religiosidad del hombre de las cavernas no era demasiado diferente ni en el fondo de una concepción animista de la realidad, ni en la forma expresada en gran parte, que no toda, en forma de trances extáticos. Algunos evolucionistas no dudan en contratar el contenido chamánico de algunos evolucionistas no dudan en constatar el contenido chamánico de algunas pinturas rupestres. Otros
llevados también por la relación del chamanismo con los pueblos cazadores recolectores, creen haber encontrado el origen de esta práctica religiosa en el normandismo pastoral. Otros, como el ya nombrado Chirokogorov o el alemán W. Smith, desde una perspectiva más socioeconómica sitúan el origen del chamanismo más tardíamente en los albores del Neolítico, concretamente en las sociedades agrarias matrilineales. Estudiaremos todas estas posibilidades con el detenimiento y el interés que merecen más adelante. Por ahora nos contentamos con dejar manifiesta la gran diversidad de interpretaciones y explicaciones que la ciencia occidental ha dado a este complejo sistema religioso, ideológico, social. El chamanismo en la actualidad. La publicación en 1951 del tratado El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis del historiador de las religiones Mircea Eliade está considerado como uno de los puntos de inflexión en el estudio de la materia que nos ocupa. Redactado en un lenguaje técnico y científico denso en ocasiones, pero de gran interés en cada uno de sus capítulos y temáticas, se trata de la primera obra que aborda el chamanismo desde un punto de vista serio y riguroso y que expone sistemáticamente los diferentes tipos de chamanismo y sus procesos de articulación en diferentes regiones del mundo. Es también el primer estudio que trasciende las ópticas predominantes hasta el momento, es decir, el primero que obvia las explicaciones psicológicas, sociológicas o etnográficas que se habían ido sucediendo durante la mayor parte del siglo XIX y XX. Las técnicas arcaicas del éxtasis constituye además el primer estudio sobre el tema desde una perspectiva netamente religiosa, con un compromiso místico por parte del autor y que pretende entender el chamanismo como cualquier manifestación de la religiosidad, es decir, como una relación más del ser humano con lo sagrado. El libro contribuyó en buena parte a la inmensa popularidad de que goza hoy en día el chamanismo, considerado por muchos como el estudio definitivo sobre el tema, aún no superado, combina enfoques históricos, fenomenológicos y comparatistas, reúne gran número de datos referentes a la mitología, ritos y creencias, funcionamiento interno del fenómeno chamánico. El chamanismo es una técnica arcaica del éxtasis. El chamán es un psicopompo, especialista en el dominio del fuego, del vuelo mágico y de un trance durante el cual su alma supuestamente abandona el cuerpo para emprender ascensiones celestes o descensos infernales. Mantiene relaciones con espíritus a los que domina. Comunica con los muertos, los demonios y los espíritus de la naturaleza y sin por ello convertirse en instrumento de estos. La definición de Eliade sobre el chamanismo sigue siendo hoy inevitable, al igual que su obra, tanto la referente al chamanismo como el resto de sus publicaciones
que abarcan prácticamente todas las manifestaciones religiosas que se han sucedido a lo largo de la historia y en todos los lugares del globo terráqueo. Las disciplinas científicas que se encargan del estudio del chamanismo siguen en deuda con Elíade, a pesar de que en algunos aspectos ha sido ya superado y en otros incomprensiblemente vilipendiado por sus colegas. Le reprochan el reduccionismo que practica, en el que aísla elementos precisos y los reconoce en otros complejos culturales, para así establecer un sistema común a todos los chamanismos, independientemente de que estos elementos tengan un valor concreto en sus sistemas ideológicos, que no tiene por qué ser necesariamente el mismo en otro marco cultural. En efecto, Elíade, que en un principio pretende limitar el significado del término chamanismo, que ya empezaba a usarse con preocupante ligereza, consigue en cierta manera el objetivo contrario al definirlo como un conjunto de rasgos extremadamente precisos en lo que se refiere a los hechos concretos y necesariamente vagos e indefinidos cuando se trata de reconocer el valor simbólico o religioso de dichos hechos. Este conjunto de rasgos que, según Elíade, definen la esencia del chamanismo, no es propio de una etnia o tribu concreta, ni siquiera de un lugar o una región concreta del mundo. Al contrario, se presentan, según las teorías del historiador, en muchos lugares y se manifiestan de muy diversas formas. Forman un sistema religioso o ideológico que trasciende las formas tradicionales de alineamiento cultural que conocemos, para constituir una doctrina transhistórica y transgeográfica, un entendimiento de la realidad que abarca desde las estepas de Siberia septentrional, donde él localiza el mayor grado de expresión del fenómeno chamánico, hasta América, Oceanía y en menor medida África, y que se expresa de muy diversas formas y a través de muy diversos simbolismos, pero que busca un mismo objetivo: acceder al mundo de los espíritus mediante trances extáticos para procurar ayuda a la comunidad o a sí mismo. Elíade traza un centro ideológico alrededor del cual gravitan los chamanismos, que es el dominio de las técnicas que inducen al éxtasis y consecuentemente al contacto con ese otro mundo poblado por espíritus y seres sobrenaturales. A pesar de que el chamanismo sigue siendo estudiado desde muchos puntos de vista, el propuesto por Mircea Elíade sigue siendo el predominante hoy en día y el que arroja investigaciones y conclusiones más interesantes. El método utilizado por Elíade fascinó a gran cantidad de etnólogos que dedicaron muchos años a intentar demostrar, no sin cierto rigor, la significación chamánica de tal o cual fenómeno, independientemente de la realidad sociocultural en la que se presentara dicho fenómeno. Sin embargo, las más brillantes investigaciones sobre el chamanismo
se han inscrito de lleno en lo que ya podemos denominar eliadismo, es decir, en la búsqueda profunda de lo sagrado a través de los ritos, simbolismos, mitologías y técnicas concretas. Investigadores como Michael Harner o el español Josep María Feriglá se adentran en el significado más profundo y religioso de los viajes chamánicos, de los rituales que efectúan o de las mitologías de las que se sirven. Es, por tanto, el principio de una nueva dirección, no tan viciada por el etnocentrismo y arrogancia de Occidente, y que pretende otorgar a cada hecho chamánico, desde el espíritu protector hasta la pluma desde el espíritu protector hasta la pluma o cascabeles del vestuario del chamán, un significado concreto, un valor definido en la relación del hombre con lo sagrado. Los debates en torno al chamanismo y su origen, a su efectividad o al punto de vista desde el cual debe ser estudiado siguen aún abiertos. El chamanismo se define desde un descubrimiento por parte de Occidente como un sistema religioso. Actualmente también se debate lo adecuado de esta consideración y se empieza a dar crédito a una posible religión chamánica que podría derivarse de otra posible religión de las cavernas. Este es otro debate que abordaremos en el momento adecuado. Sirva esta reflexión para mostrar la vigencia del fenómeno chamánico en la actualidad, el interés que en torno a él no es extraño si se considera que se trata de una manera muy directa de conceptos inherentes a la especie humana, tales como el miedo al dolor, a la enfermedad o a la muerte, o la existencia de otra realidad, de espíritus que pueden ayudarnos en nuestra lucha cotidiana, de seres que no obedecen a las mismas leyes y patrones que nosotros. Por todo ello, creemos que el estudio sobre el chamanismo no ha hecho más que empezar y que seguirán sucediendo estudios, perspectivas y puntos de vista sobre este fenómeno de una manera gradual y cada vez más rigurosa y eficaz. Y todo ello si nos referimos única y exclusivamente al entorno científico. Continuaremos más adelante con el chamanismo como nueva forma de espiritualidad en Occidente. A partir de aquí hacemos una pausa.